Muy buenas noches, mi nombre es Stevenson Estrada, estudiante de electrónica digital. Este es el video del componente práctico sesión 1 del paso 5. El primer circuito que se diseñó es un detector de flanco. Podemos ver un diagrama de flujo donde está el generador de señal, el cual se une con una señal de retroalimentación, una señal de reloj y una señal de reset. Se evalúa si se completa o no se completa el proceso y sigue con el conteo para luego salir y alimentar la señal de salida, valga la redundancia. Entonces podemos ver que esto corresponde a una tarjeta flip-flop tipo D, en la cual se niega la salida Q para poder iniciar el sistema. Entonces esto va a detectar los valores de subida. Podemos observar el código de programación, el esquemático, a partir de la descripción. Entonces tenemos la descripción de VHDL, donde pues se definen las variables de entrada D, el reloj, el reset y la salida, y se implementa un ciclo de tarjeta flip-flop tipo D positivo sin enable para poder asignar los valores. Vamos a observar un momento. Entonces el esquemático nos permite ver la forma de la tarjeta. Entonces podemos ver acá nuevamente la corroboración, que hay una negación en la salida Q y esa es la entrada D. Aparece el código de los estímulos y podemos entonces visualizar la simulación, donde se detecta la subida de cada entrada. Y eso es por tanto la salida. En el caso del flip-flop tipo T con enable, tenemos en el diagrama de bloque que la salida Q también se niega y retroalimenta a D. Tenemos un reloj, un enable y un reset. Entonces procedemos a hacerle la descripción con el enable, el reset del reloj y la salida. Hacemos el reloj, el flujo, el proceso. Le asigna un valor nulo si va a iniciar, o el valor de la entrada D al valor Q, y al final luego se niega y se imprime la salida. Como podemos ver, este es el esquemático del proceso y la simulación. Podemos ver perfectamente que se obtienen unas variaciones cuando se han encendido el enable y se mantiene un valor fijo en la salida cuando está apagado el enable, posteriormente la apagada. En el tercer ejercicio se diseña un contador ascendente. Se utiliza como módulo los dos últimos números de la cédula. Entonces tenemos el 84. El contador debe contar hasta 84. Entonces la salida Q ingresa, se evalúa si se ha llegado al valor de 84. Si no se ha llegado al valor de 84, se suma 1. Si ya se llegó al valor de 84, se deja en 0. Tenemos un reset que reinicia el conteo. Entonces, viendo la descripción en VHDL, tenemos el siguiente código. Se declaran las variables reloj, reset y salida. No es necesario la variable de entrada porque esta funciona como una señal interna. Y esa señal interna es la que se evalúa y se asigna al valor Q. La señal interna D tiene un valor de 0 para iniciar cuando Q sea igual a 84, y si no, seguirá sumando de 1 en 1 hasta llegar a dicho valor. Ese valor Q, que es una señal interna también, es asignado entonces a la salida después del proceso. Este es el esquemático que nos permite ver la comparación a la igualdad, la suma, la tarjeta y el selector. Usando los estímulos adecuados, entonces obtenemos la imagen del contador. Si nos acercamos un poco, podemos ver cómo aquí llega al valor de 84 y reinicia en 0, 1, 2, 3. Procedemos entonces a hacer la evaluación del contador descendente, pero el módulo va a ser la edad, en este caso 27. Entonces funciona de una manera similar, simplemente se evalúa si ya está en 0. Si está en 0, se asigna el valor de 27 en número binario, y si no, se continúa restando de 1 en 1 hasta llegar a 0. Tenemos el reset, el reloj, y pues la salida será el valor D que se asigne. Vemos la descripción en VHDL. Entonces la descripción
vemos que se declaran tres variables, reloj, reset y salida, igual que en el contador ascendente, pero se hace un proceso de descenso al restar de 1 en 1 si no es Q igual a 0. ¿Listo? En caso de que sea igual a 0, reinicia el valor a 27. Poniendo el estímulo adecuado, podemos observar entonces el esquemático, donde se está haciendo la resta, el selector, la comparación y el valor de la simulación. Entonces aquí vemos perfectamente cómo va llegando a 0, 3, 2, 1, 0 y inicia en 27, 26, 25, sucesivamente. Finalmente tenemos el ejercicio 5, que es una combinación ascendente-descendente. Usaremos módulo 27. Podemos ver cómo alineamos los dos mediante WhenSelect en este caso y un WithSelect en este caso. Entonces con el WhenSelect establecemos si está en valores de 0 y si no, que siga sumando hasta llegar a 84 y va a iniciar en 0. Y en el caso contrario, que estemos en un descendente, entonces restar de 1 en 1 hasta llegar al valor 0. Si llegamos al valor 0, entonces asignamos el valor de 27 para reiniciar el conteo. ¿Quién define cuál de las dos entradas funciona? Es el selector. ¿Listo? Entonces, si el selector está en 1, voy sumando. Si el selector está en 0, voy restando. ¿Listo? Entonces, si llegamos, por ejemplo, a 22 y cambiamos el selector a 1, empezará a sumar 23, 24 y lo cambiamos a 0, entonces iría bajando. Bueno, entonces en este caso se puede ver la descripción. En la descripción usamos las mismas variables de entrada, reloj, reset y salida, pero agregamos la variable selector para que se defina cuándo está subiendo, cuándo está bajando el conteo. Y en las señales internas, además de Q y D, creamos dos señales internas, D de ascendente y D de descendente, para poder especificarlas en el caso de que vayan subiendo o vayan bajando y asignarlas al valor Q. Entonces el D descendente o el D ascendente, de acuerdo al WithSelector, será asignado al valor D, y con este valor D se define el valor Q dentro del ciclo, y el resultado del valor Q se asigna a la salida. Con los estímulos adecuados, entonces podemos ver la simulación. Y pues selecciono una parte en donde específicamente se veía que iba descendiendo, perdón. Vemos cómo asciende y desciende. Entonces 20, 21, 22, y en este momento el selector cambia de 1 a 0 y empieza entonces a descender. 22, 21, 20, 19, etc. Pues venía ascendiendo porque el selector estaba en 1 y empezó a descender porque el selector pasó a 0. Vamos a observar un par de simulaciones. Vamos a empezar por el contador ascendente-descendente. Está guardado en este código, en el código de... Entonces observamos las entradas, reloj, reset, selector y salida. Las señales intermedias QD, que es la entrada D y la entrada Q al flip-flop final, a la tarjeta final. Y las intermedias, las conexiones de ascendente y descendente que vienen de cada comparación. Entonces hacemos el proceso del reloj, miramos si no está en 1, colocamos como reset el 0. Si no lo está, entonces añadimos la señal D, finalizamos el proceso y hablamos de ascendente, el cual si está en 27, asigna 0, si no, sigue sumando de 1 en 1. El de descendente, mira que si ya la Q bajó a 0, asigne el valor de 27, si no ha bajado a 0, entonces siga restando de 1 en 1. Posteriormente, de acuerdo al selector, si seleccionamos 1, entonces vamos a imprimir el de ascendente en el valor D, que es el que asignamos a Q, y si no, imprimimos el de descendente en el valor D, que es el que luego vamos a asignar a Q, en cualquier otro caso. Finalmente, la salida representa el valor Q y finalizamos el programa. Si le damos correr a la simulación con los estímulos que están predefinidos, vemos que se está ejecutando la elaboración, se ejecuta la simulación y obtenemos entonces estas señales, ¿sí?
Entonces podemos ver que en el momento en que se enciende el reset, el valor pasa automáticamente de venir bajando 20, 19, 18 a 0, que se reseteó. Y luego en el momento de encender el selector, lo encendemos a 1, él empieza el conteo ascendente hasta llegar a 27, reinicia y sigue ascendiendo porque el selector sigue estando en 1, y solo en el momento en que el selector cambió a 0, si venía subiendo 20, 21, 22, empieza a bajar 22, 21, 20, 19, 18. Vamos a observar entonces otro proyecto. Miremos se probará entonces el proyecto del flip-flop, no, vemos el del contador, no. Vamos a probar este es el del flanco, el proyecto de flanco está abierto, tenemos las fuentes, detector de flanco, podemos ver el código, tiene 4 variables de entrada, el valor de entrada del reloj, el reset y la salida. Entonces usamos el proceso para asignar 0 en caso de reset y para asignar el valor de la entrada en cualquier otro caso. Entonces posteriormente a ese proceso es que asignamos el valor de no Q y el valor de D, ambos valores para que se contrarresten y se anulen, y solo que el valor en donde no son iguales a salida. Entonces si evaluamos la simulación vamos a ver que el valor en este caso donde no son iguales es el valor de subida. Entonces esto es un detector de flanco de subida. Entonces como podemos ver acá la simulación, al extender la simulación podemos ver que efectivamente cada vez que tiene una entrada D, cada vez que se pulsa por ejemplo un botón, el detector de flanco de subida solo detecta el inicio de esas señales. Esto de la señal D de entrada. Pues este es el caso del detector de flanco. ¿Listo? Los contadores ascendente y descendente pues funcionan de manera similar a la que ya se ocurrió, simplemente bajando o descendiendo. Y la tarjeta flip-flop tipo T es parecida a esta, solo que funciona por secciones. Y tenemos entonces la tarjeta flip-flop tipo T. Entonces vemos que tiene también 4 entradas: el enable, el reset, el reloj y la salida. Se hace un proceso de reloj donde se implementa el enable, ¿sí? Y la salida se asigna el valor de node Q a la entrada D y el valor de Q a la salida. Recordemos que estas estructuras se pueden sacar en los templates que se tienen aquí arriba. Entonces vamos a hacer la simulación. No me preocupe que yo leo los labios. Entonces, como podemos ver en la simulación, el flip-flop tipo T detecta ciclos de reloj dentro del enable funcionando y mantiene un valor en 1 en este caso cuando el enable no está funcionando. Eso sería todo lo correspondiente a los ejercicios de las simulaciones. Los ascendentes y descendentes, los contadores por individuales, se parecen al que pues ya se explicó de primero. No siendo más, que tengan muy buena noche.